Escuchábamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles una realidad de la iglesia desde sus orígenes. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y fruto de esa persecución contra la iglesia, todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Y uno podría pensar en ese primer momento que el haber tenido que huir y dispersarse fue negativo. No, pero ¿cómo así que uno tiene que salir de su tierra? ¿Cómo así que uno se tiene que desacomodar? ¿Cómo así que uno tiene que de un momento a otro coger sus corotos y dejarlo todo y salir? Y en el momento puede haber la queja, en el momento puede haber lo negativo, en el momento puede haber la tristeza, el desánimo y la injusticia. Pero resulta que si no se hubiera desatado esa violenta persecución y todos no se hubieran dispersado, pues entonces el evangelio no hubiera llegado a donde ellos se dispersaron. Ahí es cuando uno dice la famosa frase: todo ocurre por algo. Todo ocurre por algo. Sobre todo cuando uno permite que ahí, en esa realidad que puede ser negativa, difícil, amenazante de nuestra vida, permitimos que sea Dios el que la transforme. Permitimos que sea Dios el que actúe, el que obre, el que acontezca. Entonces, muy importante que nosotros podamos identificar, reconocer precisamente esos momentos difíciles de nuestra vida personal, las tristezas, los llantos, los miedos, las angustias que experimentamos, pero también poder descubrir en esas situaciones complejas en familia, por las que atravesamos, amenazantes para las familias, pero también poder descubrir en esas situaciones de tribulación de la comunidad, de la iglesia, como en la que nos encontramos en este momento. Poder descubrir cómo podemos hacer de esta situación concreta, de esta realidad difícil, de esta tribulación por la que estamos pasando, personal, familiar o eclesial, cómo podemos hacer de eso, pasar de una amenaza a una oportunidad. A lo mejor, hermanos y hermanas, necesitamos mucha purificación en la vida personal, en la familia, en la iglesia. A lo mejor, hermanos y hermanas, necesitamos este zarandeo. A lo mejor, hermanos y hermanas, necesitamos esta confrontación. A lo mejor, hermanos y hermanas, estamos necesitando un cambio total que nos lleve a reconocer: hombre, es que nos hemos alejado de Dios, le hemos fallado a Dios, nuestra fe no está firme, nuestra esperanza no es cristiana, nuestra experiencia del resucitado todavía no está en todo su furor en mi vida, en nuestras vidas. Y necesitamos tomar conciencia de eso precisamente para darle apertura a ese poder de Dios que quiere obrar y acontecer en nosotros y a través de nosotros. Qué importante entonces que en este discurso del pan de vida, que es todo el argumento teológico de la Eucaristía, nosotros podamos encontrarle precisamente ese sentido a la Eucaristía. La Eucaristía es la gran oportunidad de permitir que ese pan de vida nutra, sea un nutriente para nuestra vida, porque precisamente muchas veces nuestra vida se va descompensando, precisamente a veces nuestra vida va perdiendo su energía, a veces nuestra vida va perdiendo su fuerza, a veces nuestra vida va declinando, y entonces el alimento espiritual eucarístico que recibimos a través de la palabra,
de Dios y a través del pan partido sirven de nutriente espiritual para fortalecernos, para reanimarnos, para ayudarnos a ser conscientes de la verdadera vida que nos da Jesucristo, porque como Él lo ha hecho promesa en este discurso del pan de vida, precisamente quien se alimenta con este pan de vida es el que tiene la vida verdadera, es el que tiene la vida eterna. Al final Jesús dice: yo lo resucitaré en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Yo creo que nosotros podríamos preguntarnos en la limitación de nuestro raciocinio, que está limitado precisamente por el tiempo cronológico: ¿cuándo es el último día? ¿Cuándo es el último día? Pues hermanos y hermanas, el último día ya empezó hace rato. El último día empezó con la resurrección de Cristo. Ahí empezó el último día. Por eso es que nosotros desde la resurrección de Cristo estamos en el final de los tiempos. Desde que Cristo resucitó, todos estamos viviendo el final de los tiempos. Recordemos que para Dios un día son 1000 años son un día. Dios no tiene el mismo tiempo nuestro. El tiempo cronológico nuestro no es el tiempo cronos de Dios. El tiempo en Dios es eterno. Y por eso, hermanos y hermanas, esa resurrección, promesa de Jesucristo, no es esperando que llegue un último día. Eso es inmediato para nosotros cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con el Señor, después del testimonio de nuestra vida mientras peregrinamos en esta tierra. Que así sea.